¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles otra de las grandes películas del 2022. Una de las películas que yo considero como buen cine, que enriquecen el intelecto y son un magnífico disfrute visual, que como siempre digo, este tipo de películas no es para todo el mundo porque es lenta, con muchos planos contemplativos y un conflicto que por ahí para muchos puede parecer simple, tonto o tal vez no logren entenderlo del todo. Pero eso te puede suceder si no le prestas mucha atención, ya que tiene un guión que busca que el espectador reflexione sobre lo que está viendo, que vea, piense y analice por qué estos personajes están actuando así, ya que todo lo que vemos es fácil de comprender. Un hombre le dice a otro que ya no se quiere juntar con él y eso en ese otro genera el completo caos, el cual para nosotros comienza siendo como una comedia negra, pero progresivamente y sin que te des cuenta se va transformando en un drama trágico y brutal de humor negro que te va a partir el alma, porque uno empieza a tomar conciencia de todo lo que la trama está hablando, que no es más que el gran miedo a la muerte, a no haber logrado nada en esta vida, al abandono, a la soledad e incluso a descubrir que para los demás podamos ser tontos y aburridos. Pero en realidad todos esos conflictos buscan representar metafóricamente lo que significó la guerra civil que hubo en Irlanda. Esta idea de cómo personas que antes tenían una relación amistosa ahora se pelean a muerte porque una parte quería independizarse del Reino Unido. Y esto en realidad no es un spoiler en sí, es el trasfondo de los hechos, porque seguramente alguna que otra persona por ahí no sepa que Irlanda está dividida en dos. Por un lado está la República de Irlanda y por el otro Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Pero de esto hablaré un poco más en la valoración final, porque antes de seguir contándoles sobre esta película tengo que advertirles a aquellos que cayeron acá por casualidad y nunca vieron una recomendación mía, que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto suelo hablar con spoilers. Dicho el aviso correspondiente, déjenme contarles de qué trata Los Espíritus de la Isla. Película de drama tragicómico del Reino Unido que se estrenó en el Festival de Venecia en septiembre del 2022, donde ganó la Copa Volpi al mejor actor por la interpretación de Colin Farrell y la Osella de Oro al mejor guión. Actualmente la pueden ver solamente online o para descargar por torrent, pero para aquellos que les interesa verla en pantalla grande, les aviso que este jueves 2 de febrero del 2023 acá en Argentina se va a estrenar en los cines. Está escrita, producida y dirigida por el británico Martin McDonagh, que como todo buen autor del Reino Unido comenzó su carrera en el teatro, y en el cine solamente tiene 3 películas, pero que todas son excelentes y la verdad son muy recomendables. Su ópera prima fue En Brujas en el año 2008, protagonizada por Colin Farrell. En el 2012, Siete Psicópatas, también con Farrell como protagonista, y en el 2017, su película más premiada y con la que se hizo más conocido, hablo de Tres anuncios para un crimen, protagonizada por Frances McDormand. La trama nos sitúa en una ficticia isla irlandesa llamada Inisherin en el año 1923, que sería más o menos en el final de la Guerra Civil Irlandesa, y nos presenta a uno de los isleños llamado Patrick Suleheim, el cual es una persona de mediana edad pintoresca y muy simpática que vive junto a su cariñosa hermana Siobhan en la casa que les dejaron sus difuntos padres. Todo parecía ir bastante bien dentro de su rutinaria vida hasta que su mejor amigo, el músico Colm Doherty, decide que no quiere hablar más con Patrick, es decir, no quiere ser más su amigo. Al principio hay toda una sorpresa por parte de Patrick porque no entiende por qué Colm hace esto, si no le hizo nada o le dijo algo como para hacerlo enojar, por lo que persigue a Colm hasta que éste le diga por qué ya no quiere ser más su amigo. Y ahí es cuando Colm le dice que es porque está cansado de escuchar las tonterías que él le cuenta, sus problemas banales, que es como una pérdida de tiempo conversar con él, porque Patrick es una persona muy aburrida y que prefiere dedicar su tiempo a escribir música, que es algo productivo, por lo que en un futuro lo podrían llegar a recordar, y que si vuelve a dirigirle la palabra va a agarrar las tijeras y se va a cortar sus propios dedos y se los va a tirar contra su puerta para que entienda lo que le está haciendo. Una completa locura, pero a medida que la trama avanza empezaremos a entender la profundidad de este conflicto, que es bastante complejo. En términos de estructura es completamente clásico, lineal y simple de entender. Todo lo que vemos es lo que se ve, pero a la vez lo más interesante de la construcción de su guión es todo lo que puede hacer pensar al espectador que en realidad está sucediendo. Es decir, ¿por qué estos personajes actúan así? ¿Qué es lo que realmente sucede? Ambos están deprimidos.
¿Es el contexto en el que se encuentran, su vida diaria o su rutina lo que hace que estos personajes reaccionen así? Repito, es un guión magistralmente construido porque te interpela, te hace reflexionar y pensar sobre lo que estás viendo, así como te hace reír, te pone triste por las cosas que suceden, vas a sentir pena por todos los personajes, como asimismo también entenderlos. Por eso podemos decir que esta trama es un drama, pero también es una comedia, porque el conflicto principal en sí es bastante gracioso sin querer serlo, y además de tener cierta seriedad en su tono, también hay como un pesimismo existencial, que es lo que hace que queramos entender mucho más el conflicto. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers porque es otra de esas películas que es un estudio de personajes y para analizar un poco hay que hablar de ciertas cosas que suceden en la trama. El protagonista es Patrick, interpretado por Colin Farrell, el cual vemos que tiene una personalidad un toque niñada, un poco ingenua, pero a la vez es también el típico personaje con buenas intenciones. Su mejor amigo y coprotagonista en esta historia es Colm, interpretado por Brendan Gleeson, el cual es notoriamente distinto a Patrick, ya que tiene una personalidad más seria y con gustos más intelectuales. Esto lo vemos principalmente con las artesanías dentro de su casa y también con el hecho de que escribe y toca con su violín. Pero este personaje está deprimido por la sensación de que el tiempo se le escapa y decidió hacer algo creativo con los años que le quedan. Es por eso que Colm decide sacar a Patrick de su vida, deshaciéndose de las tontas charlas que puede tener con lo que él considera un hombre limitado, el cual pasar tiempo con él, escucharlo, sentarse a tomar algo y pasar el rato, le consumía gran parte de la rutina de su día. Y acá lo que hay que pensar es que Colm es un hombre mayor que está exasperado por su amigo, el cual es un tanto infantil en un lugar alejado de todo, extremadamente rural, donde la compañía es bastante limitada, por lo que aquí tenemos el gran problema, el cual es que no hay mucha gente ahí con la que pueda nutrirse, pero la solución podría ser irse de ese lugar, y entonces ahí es que el director construye personajes que transmiten que el conflicto es en realidad otra cosa. Podríamos decir que para Colm es una crisis existencial de mediana edad y que para Patrick el conflicto es el miedo al abandono, el cual vamos a entender que en realidad es algo que iba a suceder, porque sus padres están muertos, su hermana se va a ir, su mejor amigo le deja hablar y su burra termina muriendo. Pero todo esto recién lo podés entender al final, que la reacción de Patrick al principio uno la ve como algo desmedido, infantil y casi como una obsesión o acoso por querer seguir siendo amigo de Colm. Pero en realidad es otra cosa mucho más profunda. Es que tal vez inconscientemente sabía que podían suceder esas cosas y por eso no quería que su único gran vínculo ahí en ese lugar, que podría no perderlo, termine dejándolo también. Y acá hay que hablar de los personajes secundarios, porque uno entiende esto como así también entiende a Colm. Fíjense que Patrick no quiere ser muy amigo de Dominic, porque lo considera el más tonto del pueblo. Entonces, en algún punto, él hace lo mismo que Colm, quiere estar charlando con alguien que él considera inteligente, lo cual pareciera que Patrick se da cuenta cuando se entera de la muerte de Dominic, que en algún punto él lo maltrató de la misma manera que Colm lo estaba haciendo con él. Y acá podemos hablar de otra gran cosa que tal vez plantea esta película, además del miedo a la muerte y al abandono. Plantea cierto miedo de descubrir la ignorancia propia, porque realmente hay muchas conversaciones que tocan eso. Colm no quiere perder el tiempo con charlas tontas que no lo nutren. Patrick no quiere sentirse el más tonto del pueblo. Se lo pregunta a su hermana, quien le dice que obviamente es Dominic, pero el que sigue en esa lista imaginaria pareciera ser Patrick, que con la muerte de Dominic se enfrenta también ante esa verdad. Es por eso que al final vemos que su personaje pierde completamente todo y por eso se transforma en una persona que busca venganza, porque debido al conflicto iniciado por Colm, los eventos se dieron de tal forma que él ahora se encuentra completamente solo en su casa y además es considerado el más tonto del pueblo. Por último, también me gustaría recalcar que el personaje de Jovan, interpretado por Kerry Condon, que para mí es el personaje que viene a representar la sensatez y que obviamente no es para nada casual que sea una figura femenina, porque busca demostrar la otra perspectiva de alguien que quiere cambiar su vida, porque Colm, más allá de que sea un hombre con conocimientos, es un hombre mayor y como toda figura masculina en general está asociada a la terquedad. Él piensa que solo puede hacer algo en su vida de una determinada manera, mientras que Jovan elige irse y alejarse de esos problemas. Es el personaje más empático del pueblo y en la escena de Mozart dejan claro que ella también podría ser el personaje más inteligente.
Visualmente, tanto el director de fotografía Ben Davis como el diseño de producción a cargo de Mark Tildesley es arrollador, porque crean decorados que se ven como pinturas, mientras que el director elige componer los planos de una manera tal que la conjunción de los colores, la fotografía y el vestuario resalten muchísimo, ya sea en los interiores o en los exteriores. Mientras que en el apartado sonoro hay que decir que hay una gran construcción de sonidos que se sienten como si estuviéramos viendo una fábula, en las que se resaltan mucho ciertas melodías infantiles en algunas escenas de Patrick que refuerzan el humor negro que tiene la película. Después, el ritmo que tiene es muy lento, hermosamente atrapante, pero hay que decir que se toma su tiempo para construir las cosas y obliga a que el espectador reflexione sobre lo que está viendo para que pueda entender un poco el complejo conflicto que tiene. Para mí, Los Espíritus de la Isla es una de las mejores películas que hubo en el 2022, de esas películas que a mí en lo personal me atrapan muchísimo y disfruto de ver, porque son cosas que yo considero como buen cine. Sé que por ahí no es del gusto de la mayoría, pero como dije al inicio, a veces vale la pena darle una oportunidad a este tipo de películas que puede llegar a darte alguna que otra sorpresa. Prontamente voy a estar subiendo mi top de las mejores películas del 2022 y por eso estoy como tratando de que todas tengan su reseña individual. Pero por último, me gustaría también hablar de dos cosas muy importantes sobre esta película, ya que les conté sobre los personajes, pero quiero volver a dejar en claro que esta historia es una gran metáfora de la guerra civil entre los que estaban a favor de la unión de las Irlandas contra los separatistas. Y en los diálogos finales de la película se deja entrever mucho mejor esto, porque hacen alusión a que ya no se escuchan disparos, pero Patrick dice que es algo momentáneo, que pronto van a volver a pelear. Y esto lo dice tanto de la guerra como de la relación que hay entre ellos ahora. Y después, algo que a muchas personas les va a hacer ruido es el por qué Colm decide cortarse los dedos, que más allá de su depresión, para mí es también una metáfora de quitarse la presión del artista, porque en una charla en el confesionario con el cura deja entrever un poco sobre la presión que siente por ser un gran músico, y a medida que avanza la trama, como que también vemos que por parte de él hay como una obsesión por dejar un legado, por lo que cortarse los dedos y echarle la culpa a su amigo es como una forma de liberarse de esa presión, pero también podríamos pensar que fue una forma de ponerse en una situación límite, escribir música y tocarla antes de que se corte los dedos, porque sabía que Patrick iba a hacer lo contrario a lo que le pidió. Entonces se puso a sí mismo en esa situación para forzarse a hacer música. Pero bueno, es una mera suposición, no es algo que está perfectamente claro, así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.